Bienvenidos, señoras y señores, a Panorama 360. Hacemos un recorrido de lo que sucede en el mundo. Y la verdad que el mundo hoy está para charlar y contarles absolutamente todo, porque está como un polvorín. Hay cosas que están estallando y vamos a hablar, en primer momento, del cambio climático. Tenemos un video para que ustedes vean qué es lo que va a suceder con esto de la Niña. Una tormenta que se espera de junio, un fenómeno en realidad que se espera de junio a septiembre de este año. Ahí vemos las categorías de los huracanes y cómo afectan a las ciudades que están cercanas a la costa. Estos vientos de casi 250 kilómetros por hora pueden llegar a ver lo último que ustedes están viendo, cómo una casa puede ser desprendida absolutamente de raíz, de tajo de sus cimientos. Esto es lo que también estamos viendo en Brasil, con las últimas inundaciones, con la enorme cantidad de muertos, que esperemos no vaya sucediendo a lo largo de nuestro continente, pero sí el fenómeno de la Niña lo vamos a ver porque viene del Atlántico y todas esas costas van a estar absolutamente golpeadas por el fenómeno de la Niña. Después nos vamos a la Argentina con un tema muy particular, ¿no? Grandes consumidores de yerba, el argentino casi consume 6,5 kilos de yerba por año, por persona. El 90% de los hogares argentinos tiene el mate en su hogar y algo que no sucedía de hace varios años, desde 2018, que no caía el consumo de mate en la Argentina y hoy se está viendo, por lo que dicen las instituciones que reflejan y contabilizan la caída, un 30% menos de yerba mate se vendió en marzo de 2024. Esto también habla un poco de la actualidad de la Argentina y cómo en algunos índices, en la macro, Argentina puede estar bien, pero en la micro todavía este reacomodamiento de lo económico se está viendo y está golpeando en, digamos, la base social de la Argentina. Y ahora nos vamos a trasladar a otro continente. Por supuesto que estamos hablando de Israel y todo lo que está sucediendo en esta última semana y las grandes repercusiones de la nueva invasión, podemos decir, del nuevo ataque o de la nueva defensa de Israel que prepara. Pero bueno, el mundo está hablando de esto. Vamos a un primer video. Josep Borrell, quien es el alto comisionado para la Unión Europea, ¿cuáles son sus palabras con respecto a lo que está sucediendo allá en Israel? Veamos. An offensive against Rafah has started again. In spite of all the requests of the international community, the US, the European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. In spite of this warning and these requests, the attack started yesterday night. I am afraid that this is going to cause again a lot of casualties, civilian casualties, whatever they say. There are 600,000 children in Gaza. They will be pushed to the so-called safe zones. There is no safe zones in Gaza. And the ministers will discuss about how to increase our support. But on the next Foreign Affairs Council, the political dimension of this crisis will be once again taken into consideration. Rafah era como la línea roja, esa ciudad que estaba diciendo Borrell que no se ataque, qué es lo que puede pasar, las consecuencias. Hay un principio de acuerdo entre Hamas e Israel, pero esto parece que lo va a hacer dilatar. Ahora sí, volvemos a Latinoamérica, nos vamos a Colombia. ¿Qué dice el presidente de Colombia, justamente Petro, acerca de Israel y sus relaciones internacionales con ellos? El gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. Y ahí veíamos cómo Colombia e Israel van a romper las relaciones comerciales, económicas. También hay problemas dentro de Colombia porque todos los aviones que tiene, por ejemplo, son de tecnología israelí.
Sobre eso no hay ningún tipo de declaración del presidente colombiano. Vamos a ver cómo se va sucediendo, pero vemos como algo que sucede en Medio Oriente va afectando a Colombia, a las universidades de Estados Unidos y por supuesto a Europa. Señoras y señores, así pasó el primer bloque de Panorama 360. Los invito a quedarse porque vamos a hablar de dos países súper importantes para América Latina. Primero es Cuba, ¿sí? Estamos hablando de la región del Caribe, y después de Haití. ¿Qué sucede en ese pequeño país que a veces parece invisibilizado? Todo eso aquí en Panorama 360. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360, señoras y señores. Tengo un invitado súper especial. A mí me causa admiración la gente que sabe, la gente que está en el campo. Esa combinación de ambos factores es lo que tiene nuestro invitado de día de hoy, que me voy a permitir leer porque es enorme su trayectoria. Es doctor en Ciencias Políticas, diplomático de carrera de 1983 hasta 2022. Sus destinos en el exterior fueron Alemania durante la caída del Muro de Berlín. Imagínense, Cuba, Finlandia y embajador en Haití de 2017 a 2019. Pedro von Heiken, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos aquí, la verdad, un gusto tenerte. Focalizarnos en Cuba y en Haití. Okay. Haití es en este momento, no sé si llamarlo un país, con todo respeto digo, ¿no? Sí. Porque hay una falta de poder ejecutivo. Hay unas bandas que están tomando el poder, que se dividen las ciudades y el país. Casi un 80% está tomado por estas pandillas que entran a las cárceles, sacan a los presos, tienen armamentos y se paran frente a la prensa como si fueran los presidentes de ese mismo país. Hace poco tiempo, el 25 de abril, renunció el primer ministro. Bueno, contanos un poco tu experiencia. ¿Y qué ves desde ese momento hasta hoy? ¿Qué sucedió con Haití? Empezamos con Haití. Sí. Perfecto. Sí. Porque yo a veces hago un contrapunto, me preguntan amistades, parientes. Pedro, ¿estuviste en Haití y en Cuba? Contrapunto, ¿qué tiene uno, qué tiene el otro? Podemos hacerlo porque me interesa, en realidad, compararlo. Después te vas a... Sí. Cuba fue, en mi caso, 2006-2009, cuando justo al mes que se había ido Fidel Castro por enfermedad y asume Raúl. Esos 3 años, durante el primer viaje de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero algo cholulo, ¿Maradona estaba en esos momentos por Cuba? Yo no lo vi, por lo menos. No sé si coincidimos. No. Cuba tiene mucho gobierno, agobia. A la población le falta de todo. Hay una paranoia. Haití, estamos hablando 2006-2009, ahora está mucho peor que cuando yo estaba. Haití, 17 al 19, y hasta ahora no tiene gobierno. Se formó hace poco, el 25 de abril, después de un mes y medio sin primer ministro. El primer ministro que estaba carecía de legitimidad de origen porque no había sido designado por el presidente que mataron, claro, al que yo conocí, al que le presenté las cartas, Jovenel Moïse. Lo mataron en julio del 21. Desde ahí asumió este señor que había sido designado por el presidente Moïse, pero no fue, digamos, confirmado por el Parlamento. Desde el 20 no hay Parlamento. O sea, no hay, como dijiste, poder ejecutivo, pero no hay Parlamento desde el 20. Completamente de hecho. No hay elecciones, se han ido demorando y ahora la cosa ya no da para más. Desde el 21, cuando matan al presidente Moïse, se acelera lo que pasó siempre en Haití cuando no había un gobierno fuerte.
la criminalidad, la inseguridad. Y ahí las bandas, pero ahora es el Far West, manejan el país. Si es posible, Aldire, le pido algo de imágenes como para ir entendiendo lo que es, porque las imágenes tal vez son mucho más fuertes que las palabras en ciertos momentos, ¿no? Siempre. Yo valoro mucho la experiencia tuya, Pedro, por supuesto, pero por ejemplo, este armamento no es común verlo, ¿eh? No. En las calles de ningún país. Conseguir ese armamento tampoco es fácil porque todo esto viene del tráfico. O sea, hay toda una cadena, ¿no? Logística detrás de esto y hay que ver a qué intereses responden. No sé si lo podemos... Fantaseo tiene que ver tal vez con Cuba detrás, con Venezuela o pasa por otro lugar. ¿Cómo? No. Claro, antes que nada, si después hablamos de Cuba, si hay tiempo, mi discurso no es precisamente el discurso de la izquierda. Todos los países se explican, es una verdad de perogrullo, que se explican por su historia, pero Haití especialmente. Y en el caso de mi próximo libro va a ser sobre Haití, espero publicarlo este año. El problema es que ¿por qué dije lo del discurso de izquierda? Porque normalmente la izquierda siempre echa la culpa de los problemas de la periferia a los países del centro. Concretamente en América Latina, Estados Unidos, el imperio, frente a Cuba, frente a América Central. Haití suelo comenzar así un poco las charlas más formales, desintegrando, o se estaba desintegrando como Estado hasta hace unos días, sin gobierno, gobernado por los clanes delincuenciales, ex jefes de policía, muchos de ellos, con armas que venían de todo el mundo, pero especialmente de Estados Unidos, porque hay fotos de Barbecue, Jimmy Cherizier, el jefe de la principal banda, con una AK-47. Que es rusa. Pero hay también muchas armas americanas. Esta era americana la que vimos. Pasa última. mucho por Haití como pasaba por Cuba. Haya o no haya allí mismo consumo, droga. Claro, sí. Y por Haití droga, armas, y después hay cerca, en la otra costa del país del norte, lavado de dinero. En los dos países. Pero las circunstancias de los dos y la historia es muy distinta. ¿Qué pasa con Haití? Estados Unidos... Perdón, ahí lo estamos viendo. Barbecue, ¿no? El hombre que tiene en vilo casi al poco estado que queda de Haití, un hombre que se para frente a las cámaras, que es el dueño más o menos del país, y el barbecue, hasta nos lo podías explicar, ¿no? Para parecer lo trágico de esta situación, ¿no? Un hombre que es cierto que termina de fusilar, matar y después termina... En Haití, a lo largo de la historia, no solo Barbecue, a quien por suerte no tengo el gusto de conocer, lo que está pasando es matan, secuestran, después o descuartizan o incendian, y hay también, lo comen, ¿cómo se llama? Parte del cuerpo. Sí, también. Eso se ve más en África, pero también. Yo tengo testimonios estoy muy vinculado, me pasa con los dos países, pero más con Haití, después que me fui, muy vinculado con gente de la comunidad haitiana aquí, muchos estudiantes hay aquí, y algunos amigos que dejé en Haití. De ahí recibo, además de la prensa, ¿no? Muchas violaciones, se están formando niños para las delincuencias. Hace un par de semanas tienen tomado el aeropuerto principal, el aeropuerto de Puerto Príncipe, y la segunda ciudad, Cap-Haïtien, es solo operativo para evacuaciones. Ya hay 3 embajadas que evacuaron. Si no puede entrar ni salir nadie de Haití. No, de líneas, de vuelo de línea era Puerto Príncipe. Está tomado por estas bandas. Él es uno de los jefes. Sí. Además se pelean como en el narco. Claro, lógico. Es que en realidad yo creo que el punto que va a llegar es que el Estado va a tener que ser presente para empezar, porque entre ellos no se van a poner de acuerdo. O sea, esto es una guerra de guerrillas, de bandas que no tienen límites. O sea, va a ser, entre ellos mismos va a ser terrible lo que suceda. Exacto. Y él había amenazado al presidente, al primer ministro, devenido presidente de facto. Ojo, la Constitución de Haití prevé que cuando renuncia o fallece el presidente por un tiempo, el primer ministro asume como presidente, que es el caso de Ariel Henry, que renunció el 11 de marzo. Del 11 de marzo hasta el 25 de abril, bueno... Y en República Dominicana tampoco lo quisieron aceptar, tenemos que decir eso, ¿no? Porque... Dominicana, un país que vive del turismo absolutamente. No sé qué, vallas, perímetros, que la verdad que a República Dominicana también esta situación la complejiza mucho. Piensen que
vos y los oyentes, es la misma isla Claro. que también Colón descubrió la isla española. Descubrió en el 92, 1492. La dominicana es más bien llana, mucho más tranquila. Yo estuve hace como 35 años de turista, hace años, sin saber que iba a venir por acá, por estos países, en Punta Cana. Segura, bastante más segura. Haití es montañoso. Haití, en la lengua arahuaca de la época de Colón, la lengua indígena, quiere decir país montañoso. Y es todo lo que geográficamente no es Dominicana. Montañas. Puerto Príncipe es montañoso, el país es montañoso. Y no tiene nada que ver. Es un país de ex-esclavos. Claro. Y ahí entra un poco a la historia que decía que no estoy con la izquierda, que todo es culpa siempre de Estados Unidos, o en este caso Francia, de la metrópoli. Ocupó el país, tiene mucho que ver. Tanto Cuba como Haití son estratégicos, claro, antes y después de hacer el Canal de Panamá, el Caribe. Sí, sí. Y la diferencia es en la historia. Estados Unidos ocupó el país 15 años, de 1915 a 1934, casi 20, 19 años. Y Francia, que aunque el país ya estaba independizado, porque le ganó una batalla, una buena guerra de la independencia a Haití, a un ejército enviado por Napoleón Bonaparte, nada menos. Pero ¿qué pasa? 1804, independencia de Haití. El país ya tiene 220 años. Tuvo de todo. Eso que hace Jimmy Cherizier se hacía en las guerras de independencia en el siglo XIX por el poder, un poco como nuestras guerras civiles, pero acá peor. Pero ahí la colonización de la que vos hablas me parece también o se habla mucho de lo que viene posteriormente, ¿no? De lo que es Estados Unidos cuando entra con sus tropas o Francia. No sé, actualmente lo que sucede con Estados Unidos es que cuando desembarca en un país lleva toda su logística, sí, sus médicos, sus militares, y no genera relación con el local, y debo decir, por algunas situaciones que sé, que como que no entiende la idiosincrasia. Entonces ellos importan su modelo, y al momento que se van, no queda nada, porque en realidad esa interacción con la sociedad no sucedió. Es así, fue así, fue así. Hoy por hoy, como está el país, con 8.000, 9.000 policías para 11 millones, necesitan represión. ¿Cuál es lo que yo veo de fondo, haber estado en el país? Haití, después de que esto se pacifique, que se pongan de acuerdo los políticos en que hace falta una fuerza multinacional, que ya está aprobada, es desarrollo, ayuda institucional. La Argentina ayudó mucho, un proyecto para las huertas familiares, pro huerta. No es solo represión militar. Y la población tiene recuerdo de la represión, se van y volvemos como antes. Que los ayuden. Son fanáticos de Messi. Es construir un país, ni siquiera reconstruir, porque hay que poner las bases desde cero. Bueno, Pedro, testigo de una revolución traicionada. Allí después vamos a hacer un pequeño plano y lo vamos a mostrar. Es una radiografía, bueno, Editorial Duncan, una radiografía de tus vivencias, tu visión y la historia de Cuba. Una revolución traicionada es más que interesante el título como para indagar. Tu tesis de este libro, ¿cuál es? Sí, ya también a otros colegas, amigos me han preguntado, pero Pedro, estuviste en Alemania 9 años, presenciaste la caída del muro. ¿Por qué Cuba, cuando elegís, hace 5 o 6 años, hacer el doctorado y una tesis? Porque fue lo que más me impresionó. Recorrí Cuba, la recorrí entera. Mucha gente va a Varadero, La Habana hasta ahí Vieja, llega y no recorre. El monumento al Che. Estuve en Cuba. No. Claro. Además de las playas hermosas, el interior de Cuba tiene mucho por ofrecer, en fin. Ese libro y el que también va a aparecer sobre Haití, a mí me gusta mucho. Primero, es testimonial. Yo lo que estoy hablando es porque lo vi. No me lo contaron. No milito en tal partido y tengo que defender la revolución. Yo cuento lo que vi. Mi perspectiva, sí, es más bien de centro, o centro un poco a la derecha. Pero demitifico, porque el título de la tesis es el triple de extensa, es mucho más académica, y el título es muy largo. Pero analizo los errores cubanos y extranjeros. Claro. ¿Por qué la revolución traicionada? ¿Por qué el título más breve? Cuando Fidel asume, cuando Fidel está en la lucha en la Sierra Maestra,
prometía volver a la Constitución del 40, modélica, prometía elecciones libres, libertad de prensa. Llega al poder y a los 2 años y medio, que es lo que necesitaba para quedarse toda la vida en el poder, en medio de la Guerra Fría, un gobierno comunista. Mucha gente que no lo quiere dice, si hubiera sido fascismo lo de moda, hubiera sido fascista. Claro, eso es lo que dicen de Fidel. Los primeros viajes... O sea, el apoyo que tuvo de Rusia, al primero que lo apoyó, en realidad él tomaba esa política. Esto es lo que se sabe. Pero los primeros semanas, cuando está en el poder, meses, semanas, va a Estados Unidos. Eisenhower desconfía, no lo recibe, a pesar de todas las promesas. Sí. Lo había reporteado el New York Times con un famoso reportero, Matthews, en la Sierra Maestra. Otra vez, elecciones libres, democracia, libertad de prensa. Y llega el año 61 y, con la excusa de la Bahía de Cochinos, de la invasión de Bahía de Cochinos, dice, después de 3 años de decir lo contrario, en la Plaza de la Revolución, siempre fuimos marxistas-leninistas, no lo podíamos decir, claro. Por eso es traicionada. Y por un segundo motivo. Por eso desertaron algunos comandantes. Uber Matos, a quien conocí, estuvo aquí hace varios años, comandante de la Revolución de Camagüey, maestro, lo quería sacar a Batista, pero no quería el comunismo. Y había varios de esos. Lo sacan del gobierno porque Uber Matos tenía, digamos, seguidores y Fidel tenía miedo de que le hicieran sombra. Pero él era de los que quería sacar a Batista, la corrupción, etc. Aunque no es tan así, pero es para otro programa. Y poner un gobierno más popular. Y traicionada también porque después son 30 años, justo porque del 61 al 91, cuando cae la Unión Soviética y Cuba se va. Tenía que haber en ese momento... Y en esos 30 años no mejoró nada la situación, empeoró. Sí. Del 91 que cae la Unión Soviética y se acabó el petróleo y se acabó todo. Sí. Hasta que aparece Chávez en el firmamento, son 9 años, 8 años, 9 años... Sí, tremendo, del periodo especial. Yo creo que en la caída de la Unión Soviética la oportunidad de Cuba de salir del régimen. Hay un capítulo dedicado a una comparación más extenso en la tesis doctoral. Hay países mucho Cuba, más Vietnam. pequeños o parecidos. Claro, no, Vietnam tiene más habitantes, el número de habitantes, pero más allá del tamaño, siendo marxista-leninista, y lo mismo China, Sí. la economía fue de mercado. Vietnam dijo, no, así no podemos seguir. Bueno, Deng Xiaoping en China también. Seguimos con el partido único, seguimos con el marxismo-leninismo, pero la economía bastante de mercado. Sí. Bueno, yo siempre digo, y lo digo en el libro, miren cómo está hoy Cuba y cómo está Vietnam. Bueno, sí, es esa la comparación. Pedro von Hayeken, de nuevo, testigo de una revolución traicionada y también está preparando... Está en Amazon, ¿eh? Sí, Hay que pasar el chivo. bajar, En Amazon, papel y también Mercado Libre. Perfecto. Bueno, Pedro, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Creo que durante el año también te vamos a seguir molestando porque todo lo que sabés nos puede nutrir y ayudar a analizar lo que sucede en nuestra querida América Latina. El privilegio fue mío. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a un corte para luego seguir con Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Servicio de noticias internacionales en español de la agencia Armen Press. El presidente Vahagen Khachaturian viajará a Estados Unidos. Se instalan 40 postes en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Armenia está considerando suministrar energía renovable a los estados de la Unión Europea. El canciller de Hungría: nos estamos preparando para el diálogo sobre liberalización de visas para Armenia, y Armenia y Hungría acordarán abrir embajadas. Lituania ofrece a Ereván y a Bakú aplicar su experiencia en el desbloqueo de comunicaciones. Lanzamiento de la primera gran plataforma estatal para buscar y ofrecer empleo en Armenia. Mejora el índice de libertad de prensa de Armenia en 2024. Estaba en el puesto 49 y ahora está en el 43. En la región, Georgia está en el puesto 103, Turquía 158, Azerbaiyán 164 e Irán 176. La Fiscalía General de Armenia exige confiscar bienes al expresidente Robert Kocharian. ¿De qué se lo acusa?
de no justificar 25 inmuebles, valores por 4 millones de dólares, acciones en 16 empresas, préstamos por 26 millones de dólares e ingresos por 91 millones de dólares. Reunión bilateral entre Putin y Pashinyan. Las relaciones con Moscú no están pasando por el mejor momento. Esto lo había dicho Pashinyan en abril de 2024. En esta semana una conferencia de prensa del primer ministro armenio dejó muchos títulos. Si detenemos el proceso de demarcación, comenzará la guerra. Respecto al proceso de demarcación de fronteras y entre Armenia y Azerbaiyán. Con respecto a este tema, dijo que la demarcación se lleva a cabo sobre mapas legítimos de la Unión Soviética. Son mapas con fuerzas de ley que están desde el momento soviético. La guerra de los 44 días ha sido el mayor fracaso de mi gobierno. Eso lo dijo el primer ministro de Armenia. Y después habló sobre el punto 9 de la declaración del 9 de noviembre de 2020, que habla sobre el desbloqueo de los vínculos económicos entre Armenia y Azerbaiyán. Hace una alusión a lo que dice el presidente Aliyev, que habla de dejar pasar de alguna forma, sin ningún tipo de control, los vehículos de Azerbaiyán hacia Najicheván. Luego habló del movimiento Tavush por la patria. Dice que un clérigo no puede presentar un movimiento político sin antes, por supuesto, pedir permiso al Catolicós de todos los armenios, que es el líder de la iglesia armenia. La vida espiritual en Armenia no se está desarrollando, dijo, y el gobierno no debería meterse en la religión. Señoras y señores, así llegamos al final del Panorama 360. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene.